Y lo que queremos saber es quién es de verdad un soldado de Jesucristo. ¿Habrá alguna forma de saberlo? ¿Cómo llega alguien a obtener esa identidad? La identidad de un soldado. Cuando nosotros vamos a 2 Timoteo 2, encontramos con mucha claridad quiénes son soldados de Jesús. Y también encontramos qué es lo que se espera de ellos en todo el capítulo. Pero nosotros vamos a tomar 2 versículos esta noche. El primero y segundo versículo de 2 Timoteo 2. Acompáñeme ahí con su mirada en la Biblia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a extraer de esos 2 versículos algunos puntos que son los que vamos a desarrollar esta noche. Primero, ser soldado de Jesús significa que Él es tu salvación. ¿Amén? Entonces dice, no lo es para mí, pastor. Usted no es soldado de Jesús. Usted es un fanático de Jesús, es un fan. Eso es otra cosa. Un soldado de Jesús tiene en Jesús su salvación. Lo segundo, ser soldado de Jesús significa que Él es tu preparación. ¿Cómo te va a preparar? Eso será un asunto que vamos a revisar ahorita, pero Él es tu preparación. Tercero, ser soldado de Jesús significa que Él es tu devoción, lo que te mueve. Y aquí vamos a tener un punto interesante ahorita más adelante. Y por último, ser soldado de Jesús significa que Él es tu misión. Queremos tener una misión especial. No. Jesús es nuestra misión. Entonces vamos de una sola vez con el primer punto. Ser soldado de Jesús significa que Él es tu salvación. La forma particular como Pablo se refiere a Timoteo nos puede pensar que allí hay un tipo de relación diferente. No es muy fácil de entender esa relación, pero sí podemos nosotros conocer y explicar lo que ahí está pasando. Si bien es cierto, Timoteo no es un hijo de Pablo, él le llama tú pues hijo mío. ¿De qué relación estará hablando allí? Le pongo acá que cuando en el ejército de Dios nosotros hablamos de soldados, tenemos que involucrar la fe. El hijo del que está hablando Pablo en este caso es un hijo en la fe. Y nosotros tenemos que entender bien qué es lo que esa fe produce en la vida humana. Y aquí quiero detenerme un poco. No es posible que nosotros entendamos que ser un soldado de Jesús significa que yo voy a la iglesia, por ejemplo. No es posible que nosotros entendamos que ser un soldado de Jesús significa que yo participo en todas las actividades. Ni siquiera es posible que usted piense que ser un soldado de Jesús significa que usted participa en la obra de Dios. No es ninguna de esas cosas. Significa que usted, escuche bien esto, que es lo más relevante de toda esta noche. Significa que usted ha puesto su fe en la persona del Señor Jesucristo. Que usted le ha creído a Él cuando Él dice que puede salvarle. Significa que usted cree sin lugar a dudas que si usted muriera hoy, su destino final será el cielo. Si usted tiene un asomo de duda en cuanto a esto que yo estoy hablando esta noche, entonces usted necesita reevaluar. Cada vez que hablamos de temas como estos, yo veo en las congregaciones personas que de verdad están sufriendo en su banca. Están sufriendo en su asiento. Parecieran decir, me encantaría creer eso que usted dice, predicador, pero yo no puedo. Es una señal inequívoca de que no han puesto todavía su fe en el Señor Jesucristo. Poner la fe no significa que usted repitió una oración. Poner su fe no significa que usted levantó la mano. Poner su fe no significa de ninguna manera que usted simplemente dijo, voy a seguir asistiendo. Poner su fe significa que usted confía en el Señor Jesús. Amén. ¿Amén?
Tú pues, hijo mío, la fe que se basa en creer en Jesús es creer que Él es quien dice ser, que Él es el Salvador de la humanidad, que Él vino a esta tierra, que Él vivió santamente por 33 años y medio, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que hoy está vivo para salvarle a usted. Amén. Eso es lo que hay que creer. Amén. Eso es lo que hay que creer. Dices, yo pastor, lo que creo es que el que fue un hombre, ¿no? Y que vivió hace un tiempo, y que era muy buena gente, y yo pienso que es bueno para mí. No es eso. Es verse a usted mismo como la persona más pecadora del universo y verlo a Él como la única salvación posible. Si usted no se ve así, entonces déjeme poner en tela de duda el ejército al que usted cree pertenecer. A Timoteo se le dijo, allí mismo, 1 Timoteo 1:2, vaya un poquito para atrás. En 1 Timoteo 1:2, quiero que observe algo. Dice, a Timoteo, vea qué interesante esta frase. A Timoteo, oiga, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Preste atención al hecho que en la primera porción se le habló a Timoteo diciéndole tú pues. No hay manera de confundirse. Habla de una forma personal, Pablo. Tú, no otro. Y en esta segunda porción nos deja claro que Timoteo no es un hijo fraudulento, sino uno verdadero. Uno que ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Uno que ha creído en el Señor Jesucristo. Esta noche lo que quiero retarle es a que ponga lo que usted dice que es su salvación en un punto de evaluación. Póngalo justo ahí. Pregúntese cosas como esta. ¿He cambiado yo que dije haber aceptado al Señor Jesucristo? Porque donde el Señor Jesús pone su mano, hay cambio. Amén. Amén. Usted dice, yo no he cambiado, pastor, yo soy el mismo. Entonces usted cree pertenecer a un ejército que en realidad no es. ¿Hay frutos de salvación en usted? ¿Se notan cambios? Por sus frutos los conoceréis. No hay cambios, pastor. Soy el mismo mal hablado, soy el mismo mal pensado, soy el mismo que está en cualquier otra cosa, menos en lo que Dios me pide que esté. No se llame a engaño, entonces, no se llame a engaño. Las personas ingresan al ejército de Dios, se convierten en soldados mediante el acto de la salvación. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, las Sagradas Escrituras dicen que es lo que pasa. Voy a leer para ustedes Juan 1, 12 y 13. Presta atención, nada más lo voy a leer, no lo busque. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La palabra de Dios usa diferentes verbos para hacernos entender qué significa pertenecer al ejército. Recibir, creer, dar, engendrar. 4 verbos diferentes para darnos a entender la idea de un nuevo nacimiento. Novedad de vida. Alguien creyó en el Señor, alguien decidió recibirle en el corazón y ahora pasa a ser parte del ejército de nuestro Dios. La sequía, cuenta una historia, era terrible en un pueblito. Todos los cultivos de los cuales dependían muchas familias en el pueblo se estaban dañando. Decidieron entonces hacer algo. Dijeron, vamos a abrir la iglesia para enseñar y orar. En el primer sermón, el pastor se emocionó y fue muy enfático. Él dijo, la fe es necesaria para creer que Dios puede hacer que llueva mañana mismo. Al día siguiente, la familia llegaron otra vez al templo y el pastor no pudo menos que quedar perplejo al ver a una pequeña niña de tan solo 6 años, que fue la única que llegó con sombrilla al culto. De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. La fe se trata de que usted le crea a Dios, no de que usted es un fan de Dios. Usted le cree que Jesús es quien dice ser. Y Él viene a vivir en usted entonces. De eso se trata. De eso se trata el Evangelio de Salvación. Segundo, ser un buen soldado de Jesús o ser un soldado de Jesús significa que Él es tu preparación. De la misma manera que nosotros vemos en los ejércitos
que la gente se prepara para llevar a cabo sus misiones, también pasa en el ejército de Dios. Pero, ¿qué es exactamente prepararse? ¿Qué es lo que se supone que tiene que pasar? La respuesta está en la Biblia. Vaya otra vez a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Quiero que observe algo que dice allí. Dice la Biblia, en el versículo 1, perdón, dice la Biblia: tú pues, hijo mío, vea la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, esfuérzate. Pudo habernos dicho el versículo que teníamos que esforzarnos en el servicio a Dios. Pudo habernos dicho que nosotros teníamos que esforzarnos en evangelizar. Pudo habernos dicho tantas cosas. Pero la palabra de Dios no lo hace así, sino que nos dice: esfuércese en la gracia que solamente se obtiene en Cristo Jesús. Amén. Solamente en Él. Ese es justamente el centro del evangelio que nosotros predicamos, jóvenes. Solamente por la gracia de Jesús podemos llegar a ser soldados de Él. La preparación que nosotros tenemos una vez que le recibimos debe estar centrado en conocer qué implica esa gracia y cómo llevársela a los demás. ¿Sabe que da mucha pena cuando uno habla con jóvenes cristianos que no saben compartir su fe? Da pena. Dicen: pastor, yo le voy a traer a un amigo mío para que le hable de Cristo. ¿Por qué no lo hace usted? Si pastor, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no sé cómo comunicarle a las personas que hay un Jesús que salva. Esfuércese en la gracia, esfuércese en entender qué significa la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la preparación que usted necesita. Ahora, cuando se hacía el drama, usted vio cómo se prepara un soldado de un ejército mundano. ¿Pero se prepara así el cristiano? Déjeme decirle, no. Nuestras armas no son las armas estándares de los soldados. Nosotros tenemos otras armas que son poderosas para destruir fortalezas. Son armas espirituales y tenemos que aprender a manejarlas. Pero eso no va a pasar si usted no hace el esfuerzo por conocer qué es lo que significa la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa eso? De todas las recomendaciones dadas a Timoteo, le dice Pablo: esfuércese en entender de qué se trata esto. Y yo me temo que muchos cristianos de hoy día no se están esforzando en entender de qué se trata esto. El Evangelio. Una vez resueltas todas las dudas, entonces voy a dedicarme a enseñarle a los demás. No funciona así. A Timoteo se le hizo después de muchas dudas: esfuércese en la gracia. Mire Efesios 2.8. Vaya a Efesios 2.8. Me interesa que vaya ahí. Usted conoce estos versículos, yo estoy seguro. Los ha escuchado un montón de veces. Pero no podemos empezar este campamento pensando que somos algo que no somos. Hay que estar seguro. Dice la palabra de Dios: porque por gracia. ¿Ve por qué es importante esforzarse en la gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si usted piensa, escuche, joven, que usted necesita hacer alguito para sostener su salvación con usted, entonces usted está equivocado. Puede ser que esté sinceramente equivocado. Pastor, que tengo que portarme bien, porque si el Señor viene hoy y me encuentra en pecado, no me voy con Él. Usted está sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. Si usted dice: pastor, yo estoy con mis amigos, estoy con todo el mundo, pueden hablar las tonteras que les dé la gana, pueden bromear de las formas más vulgares y más terribles que haya, y a mí ni cosquillas me da eso. Ahí tiene su respuesta. ¿Se puede esperar peras de un palo de manzanas? No. No se llama engaño. No se llame a engaño. Solamente su gracia. Escúchelo otra vez, joven. Solo su gracia. Vuélvase un experto en ella. Póngala primero en su corazón. Prepárese en la gracia. La gracia, la gracia, la gracia. Y una vez que eso está, 1 Timoteo 4. Vaya ahí cerquita donde estamos. 1 Timoteo 4.
Le dice Pablo a Timoteo, vea, ocúpese. Ocúpese. Ocúpese en el play, ocúpese en el videogame, ocúpese en las redes sociales. No le dice nada de eso. Entre tanto que voy, dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpese en leer, ocúpese en exhortar, ocúpese en enseñar, ocúpese en perfeccionar sus dones, permanezca fiel, sea un soldado fiel del Señor. Prepárese más y más en su gracia. Lo que estamos diciendo esta noche es que usted tiene que tomar tiempo para entender qué tipo de soldado es usted. Porque hay buenos y malos soldados. Hay verdaderos y falsos soldados. Eso es lo que estamos hablando esta noche. A veces uno ve una competencia. Y en la competencia ve fulanos empujando una cuerda de un lado para otro. Un grupo a un lado, otro grupo a un lado. Un esfuerzo físico para ver quién derrota a quién. A veces vemos concursos donde hay grupos de personas que tienen que pensar una respuesta y atacan a otros que tienen que pensar otra respuesta. Un esfuerzo mental, intelectual. Pero el esfuerzo del que está hablando la Biblia no es de ese tipo. Más bien es un esfuerzo en enfocarse. Enfóquese en el Señor. Un día alguien me hizo a mí una pregunta. Me dijo, pastor, ¿cómo sé yo si Dios es el primer lugar en mi vida? ¿No le parece que es una buena pregunta? Sí, ¿verdad? Una muy buena pregunta. Porque nos encanta decir que Dios es el primer lugar. Le digo, bueno, sencillo. Por una semana, escriba cada hora las cosas que usted hace. Y al final sume cuánto tiempo de eso que usted apuntó tiene que ver con Dios. Y ahí va a tener su respuesta. A veces nos encanta el discurso de decir, Dios es el primer lugar. Dios es el primero en mi vida, pero es solo un discurso. Tercero, ser soldado de Jesús significa que Él es tu devoción. Nosotros no estamos muy habituados a la palabra devoción. Es decir, que es algo de nuestra preferencia, de nuestra más grande preferencia. Si bien es cierto, no usamos mucho ese término, nuestros actos sí demuestran qué es lo que nosotros preferimos hacer. Por eso la Biblia, al hablar de los soldados, pide con claridad lo que espera de ellos. Porque dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esa palabra hombre no es la palabra que se usa para el sexo masculino, el género masculino, sino el que se usa para ser humano. Así que ahí está involucrando a todos, no solamente a los hombres entendido como el género masculino. Y no es para menos que se pida que sean fieles. Dice que lo que han oído tienen que llevarlo, las grandezas del Evangelio del Señor Jesús. Cuando nosotros entendemos lo que significa, entonces estamos dispuestos a guardarnos en fidelidad. ¿Qué significa ser fiel, pastor? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significa que uno tenga devoción por Cristo? ¿Qué significa eso, pastor? Yo no estoy entendiendo. Filipenses 3:8. Ahí va a entender. Filipenses 3:8. El Señor que le escribe aquí a Pablo, a Timoteo, perdón, que él se llama Pablo, también escribe aquí en Filipenses. Y él va a decir algo aquí que de verdad lo pone a uno a analizar que esto significa tener devoción por el Señor. Dice, y ciertamente, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Escuche, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe de qué está hablando ese versículo? No está hablando de aceptar a Cristo, puesto que Pablo es cristiano. Está hablando de conocerle a Él, quitar todo lo que estorba, para entonces poder conocerle. Tener devoción por algo significa que usted lo ha hecho su delicia. Nos relacionamos con la palabra delicia. Por ejemplo, un postre. Nos parece algo delicioso. Y podemos pensar que nosotros disfrutamos ese postre. Pero ¿qué tal si dijéramos como el salmista en el Salmo 119:92? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido.
Él dice, la Biblia, dice él. El salmista dice, hey, la Biblia es mi delicia. Y si no hubiera sido por ella, ya yo hubiera perecido. Hubiera perecido de aflicción, hubiera perecido en mis problemas, hubiera perecido en mis contradicciones, en todo lo que significa ser un soldado de Cristo, ya yo hubiera fracasado, dice el salmista. Pero fue tu ley. Amén. Tu ley. Entonces yo quiero que usted, antes de que entremos ya en el último punto de esta enseñanza, entienda algo esta noche. Ser soldado del Señor Jesús significa tenerle a Él. Significa buscarle a Él. Significa vivirlo a Él. Y eso no va a pasar sin Biblia. Para vergüenza de muchos de ustedes los digo, jóvenes, hay algunos de ustedes sentados acá, con muchos años de ir a la iglesia, que no han leído la Biblia ni una sola vez en forma completa. Y eso es vergonzoso. Lee el pastor una porción y dice, ¡ah! Eso estaba en la Biblia. Wow, yo no sabía que ese libro existía en la Biblia. Nunca he pasado por ahí. Y cada vez que escuchamos un mensaje como el de esta noche nos sentimos culpables, pero no hacemos nada al respecto. Pero yo los puntos que se hablaban ahora, le puse atención a los puntos del drama. Ajá. Determinación. Que usted se determina que esas cosas cambien. No puede ser que sigamos igual. Que nada cambie. Ser soldado de Jesús, por último, significa que Él es tu misión. ¿Quién es tu misión? Cristo. O sea, yo soy soldado, pastor. Y sí, ¿y qué le toca hacer a usted exactamente? Porque hay gente que entiende que ser soldado de Jesús significa ir por esta vida resistiendo las tentaciones. No, eso a usted le toca ya de por sí. El chiste de ser soldado es que usted cumpla la misión que Él le dejó. Que lleve las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Amén. Ese es. No es otra la misión. No es otra la misión. La misión es llevar. Por eso yo le decía que a veces vemos videos, vemos series, vemos películas, videojuegos que hablan acerca de soldados y nos emocionamos. ¿Por qué? Porque hay algo respecto a los soldados que a nosotros nos cautiva. Pero a veces se nos olvida que la idea de un ejército es que vaya a combate. Es que cumpla una misión superior. Algo que está por encima de cada soldado. Y entonces lograr así la ansiada libertad. Algo semejante pasa en el ejército cristiano. ¿Vio el versículo que leímos antes en 2 Timoteo? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Que usted sea idóneo para enseñar a otras personas. ¿Qué es lo que hay que enseñarles, pastor? Lo que usted sabe. Lo que usted sabe ahora tiene que llevarlo a más personas. Tiene que llevarlo. Eso consiste en ser un soldado. Primero usted tiene a Jesús como Salvador. Se prepara según Él quiere que se prepare usted. Se lo toma usted en serio y lo ama como tiene que amarlo. Y después va y hace lo que Él le pide que haga. En ese orden. En ese orden. Porque yo he visto gente que se gasta en la obra de Dios sin Cristo. Sin Cristo. Hacen un montón de cosas. Son muy buenos en lo que hacen. Se esfuerzan porque de verdad se esfuerzan. Pero su salvación está basada en sus obras, no en Cristo. Por eso le dije esta noche, evalúe eso que usted llama salvación en su vida. Evalúe, de verdad. O si dice, pastor, ¿por qué usted insiste tanto en eso? Porque yo tuve que llegar a un aula de seminario para darme cuenta que no era salvo. Y ya había predicado muchas veces. Fui a la pila bautismal. Dirigía a jóvenes. Había dado el plan de salvación a otras personas. Hasta que el Señor se interpuso y me dijo, no eres salvo. No has cambiado. Haces muchas cosas, estás muy interesado en mi obra, pero a mí no me tenés. No le había dado el chance de que regenerara mi corazón. Por eso se lo estoy diciendo esta noche. Por eso. Dices 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que hermanos, escúchelo nada más, con esto voy a terminar. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuchen lo que él hizo, Pablo. No fui con excelencia de palabras,
o de sabiduría? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Escuchen lo único que él llevaba, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, para que las personas crean en Él y solamente en Él. En Él y solamente en Él. Una fe basada en el Señor. Una fe basada en el Señor. Una fe basada